amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga grandemente en esta mañana. Ya estamos aquí para empezar con usted compartiendo el pan espiritual en su hogar, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que Dios bendiga a todos los hermanos de Medio Oriente, de Asia, de Europa, América Central, el Caribe, América del Norte, América del Sur. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios bendiga a todos los hermanos de todo el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que salva al hombre de la condenación del pecado. Jesucristo el Señor ha resucitado de los muertos, mis queridos hermanos que me escuchan. El Señor de los ejércitos, aleluya, el Santo de Israel, que Dios me lo bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a aprender más de la cosa de Dios en esta mañana maravillosa. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer, aprender más de la cosa del Señor. Porque eso es lo que nosotros nos llevamos, mis queridos hermanos. No nos llevamos el resto, las cosas materiales, no nos llevamos nada, ¿sí? Pero sí nos llevamos lo que hemos aprendido de las cosas del Señor. Eso sí nos llevamos, mis queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios es un tesoro para nuestra vida. La palabra de Dios, mi querido hermano, es oro y al mismo tiempo es plata. La palabra del Señor, mi querido hermano y amigo que me escucha. Vamos a abrir Lucas capítulo 24, versículo 25 al 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 49. Bendito sea el nombre de Dios. Así dice el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. San Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 49, mis queridos hermanos. Cuando tengan, responden con un amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomando el pan, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, mis queridos hermanos, el tema de este mensaje se llama Ha resucitado. En este capítulo 24, donde leímos del versículo 25 al 49, el Señor nos enseña a nosotros que el Señor fue crucificado y al mismo tiempo fue resucitado. Sea como sea, era imposible que el Señor se quedase aquí en la tierra viviendo por toda la eternidad, pero en cuerpo de carne y hueso. Porque las escrituras hablaron acerca de él, que el Señor tenía que ser crucificado. El Señor iba a ser abofeteado, iba a ser escupido, iba a ser aborrecido por los incrédulos y por su pueblo. Ya. Todo eso hablaron los profetas del Señor. Todo eso hablaron los profetas, que el Señor iba a resucitar al tercer día. Eso está escrito en los profetas y en los salmos. Todo cumplió el Señor. Letra por letra cumplió el Señor el cumplimiento de todas las profecías que hablaron acerca de Él. Que Él venía a este mundo, que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. El Señor se le apareció a estos dos discípulos que iban camino a, gloria al nombre de Dios, a Emaú. Pero ellos no lo conocieron al Señor. Ya le vinieron a conocer al Señor cuando el Señor entró a su aposento de ellos, cuando ellos le dijeron que se quedase con Él. Cuando el Señor compartió el pan con ellos, ahí los ojos de ellos se le abrieron y lo reconocieron al Señor, pero el Señor desapareció. Tan insensatos fueron ellos que no podían entender las escrituras, que era necesario que el Cristo de la gloria fuera crucificado y resucitase al tercer día. Así estaba escrito en los profetas. Entonces el Señor, mi querido hermano, Él, por más que Él hubiera querido quedarse aquí en la tierra, no podía, porque Él tenía que cumplir lo que estaba escrito acerca de Él. Porque si Él realmente no hubiese muerto, entonces la profecía no se hubiese cumplido. Y entonces nadie hubiera sido salvo, nadie tenía la redención de los pecados, el perdón de los pecados. Era necesario que el Señor muriese, mi querido hermano, y resucitase al tercer día. La victoria está, ¿dónde está la victoria, mi hermano? La victoria está en que Él resucitó al tercer día. Esa es la victoria que todo cristiano tenemos. Vean. Dice que el Señor se le apareció a todos los discípulos que creían en Él. A los 12 discípulos también se le presentó el Señor. Aquí nos habla el Señor acerca de la resurrección de Él. Su cuerpo no quedó aquí en la tierra, como muchos mentirosos dicen por ahí que el cuerpo del Señor quedó ahí en la tierra. O que el cuerpo del Señor los discípulos se lo robaron, pero de ninguna manera. Aquí está escrito la palabra del Señor, que el Señor resucitó y se le apareció a los discípulos para que ellos sean testigos que el Señor había resucitado entre los muertos. Vean. Entonces, mis queridos hermanos que me escucha, el Señor nos manda a nosotros que prediquemos su palabra en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, toda la predicación que se hace tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados.
Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre que salva al hombre de pecado. Ese es el nombre que da perdón de pecado, el Señor Jesucristo. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. El que realmente nos lleva a la vida eterna se llama el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor manda y nos dice a nosotros que prediquésemos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces yo aquí, este siervo que está aquí, estoy predicando en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, quedado en Jerusalén. Vean. Entonces el Señor nos manda a nosotros que nos quedemos en Jerusalén para que aprendamos más de las cosas del Señor y seamos revestidos de poder. ¿Cómo somos revestidos de poder? Cuando lo buscamos al Señor en la oración. Ahí somos revestidos de poder de lo alto. Bendito sea el nombre de Dios. Este mensaje bíblico donde leímos, lo vamos a dividir en tres partes. Literal A, tenemos los profetas hablaron de la resurrección. Literal B, Cristo habló de su propia resurrección. Literal C, Cristo se aparece vivo. Literal D, pruebas de la resurrección de Cristo en la vida de los cristianos. Vean. En el literal A encontramos allí los profetas hablaron de la resurrección. Vean. Todos los profetas hablaron de la resurrección del Señor Jesucristo. Esto empieza desde los días de Adán y Eva. De ahí empieza la profecía del Señor Jesucristo. En el libro de Génesis, en los tiempos de Adán y Eva, encontramos allí que habla acerca del Señor que iba a ser crucificado, iba a ser sacrificado. Ese cordero que ofrece Abel al Señor Dios Todopoderoso es símbolo de la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, que Él iba a redimir a nosotros, nos iba a comprar con su sangre bendita. Esa es una profecía que se cumplió en los días en que el Señor fue crucificado en la cruz de Calvario. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vean. Entonces, todas las profecías de los tiempos de Adán, de los tiempos de Abel, cuando sacrificó el Cordero, hasta la profecía de Malaquías, todo el Señor cumplió. Todo lo que estaba escrito y hablaba acerca de él, el Señor cumplió letra por letra. Ya. Entonces, era necesario que el Cristo de la gloria fuera crucificado. Ya. Por más que él hubiera querido quedarse aquí en la tierra, no podía, porque él tenía que cumplir lo que estaba escrito. Porque si él realmente no hubiese cumplido lo que estaba escrito, entonces el Dios Todopoderoso se contradecía con su palabra. Dios no se puede contradecir. Entonces Dios ya había planificado, había profetizado que su hijo iba a ser crucificado. Entonces el Señor vino a dar cumplimiento de todo lo que los profetas de Dios habían hablado acerca de él. Él vino, dio cumplimiento, fue crucificado y resucitó al tercer día. Era necesario. Por más que así no hubiera sido Judas que lo entregaba, él tenía que fallecer igualmente. Él tenía que morir. Tenía que morir porque así estaba escrito. Y así tuvo que pasar. Así lo dice el Señor aquí en San Lucas, los pasajes bíblicos donde leemos que era necesario que el Cristo fuese crucificado y que resucitase al tercer día. Así está escrito, dijo el Señor, y así tenía que pasar. Ya. Entonces, vea, Él les abrió el entendimiento a los discípulos para que entendiesen las Escrituras, porque no podían entender todavía. Estaban tristes porque el Señor había sido crucificado. Pero ellos no sabían que al tercer día iba a resucitar, pero ya con un cuerpo glorificado. Vea, que era lo mejor, mi hermano. Ya, por eso todo cristiano que cree en el Señor, la victoria del cristiano es que el Señor ha resucitado. El Señor no se quedó aquí en la tierra.
el Señor realmente tampoco lo hurtaron, como muchos dicen que el cuerpo del Señor fue robado. No, el Señor resucitó. Por eso el Señor dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo el Señor. Ve, ahí está. Ve. Por eso el Señor, mi hermano, el Señor no le echó la culpa a nadie, ni tampoco lanzó palabras de maldición, porque él mismo puso su vida. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Es que Satanás pensó que el Señor no iba a cumplir la profecía. Eso pensó Satanás. Satanás dijo, aquí a este lo hago caer, a este segundo Adán lo hago caer. Si al primer Adán lo hice caer, a este lo hago caer fácilmente. Pero Satanás no sabía que se estaba enfrentando era con el Hijo de Dios. ¿Ah? Se estaba enfrentando con el segundo Adán, pero el Hijo de Dios, este lleno de poder, de unción. Ve, Señor vino, cumplió la profecía. A mí nadie me la quita, dijo el Señor Jesús. Le dijo a los discípulos, a mí nadie me la quita, yo la pongo. Por amor a ustedes, le dijo el Señor. Por amor al mundo entero. Por amor a cada ser humano que va a nacer aquí en la tierra. Ve. Entonces el Señor puso su vida. Y al tercer día, el Señor tomó nuevamente su vida. Ve, resucitó al tercer día. Y se fue nuevamente al cielo donde Él pertenece. ¿Dónde pertenece al Señor? Allá arriba en los cielos. Allá estaba su trono, allá estaba su poder. Y desde allá el Señor realmente nos juzga a nosotros. El poder del Señor. El Señor no podía quedarse aquí en la tierra porque no estaba escrito. En las escrituras no existe que el Señor, el Cristo de la gloria no fuese crucificado. No está escrito eso. Lo que sí está escrito es que el Señor iba a ser crucificado, iba a ser aborrecido, iba a ser escupido. Todo eso está escrito. Y todo eso dio el Señor cumplimiento. Dio cumplimiento a la palabra. Así quiera o no quiera, así Judas no hubiera entregado al Señor, tenía que el Señor ser crucificado. El Señor tenía que ser crucificado. Quiera o no quiera, el Señor iba a ser crucificado porque el Señor vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de él. Ya. Entonces esa es la victoria de nosotros, mis queridos hermanos. Esa es la victoria de la iglesia del Señor Jesucristo que cree en el Señor. El único. El único que resucitó entre los muertos se llama con letra grande, Jesucristo el Señor, el Cristo de la gloria, Emmanuel, Dios con nosotros, el único que resucitó, hermano. Mahoma no ha resucitado, Buda tampoco ha resucitado, la Virgen María tampoco ha resucitado, San Pedro, San Pablo, San Gregorio, ninguno de los santos ha resucitado, mi hermano. Yo no sé por qué la gente adora a esos muñecos, mi hermano. Ni tampoco ha resucitado José Mí, que adoran los mormones. Vean. El único que resucitó se llama el Señor Jesucristo. La ley y los profetas es hasta Juan el Bautista, mis queridos hermanos. Porque el Señor vino a dar cumplimiento la ley de los profetas, hermano. Ya, el Señor cumplió la ley de los profetas, todo lo que estaba escrito en los profetas, el Señor cumplió la primera parte. Pero sí, el Señor nos dice a nosotros que el Señor vendrá por segunda vez a establecer un reino aquí en la tierra, donde el Señor estará gobernando 1000 años. En el reinado del Señor Jesucristo no habrá diablo, no habrá demonio, los aires estarán limpios, la tierra estará limpia. Ahí estaremos nosotros los santos alabando el nombre del Señor Jesucristo, en la nueva Jerusalén que desciende de lo alto. Esa es la victoria, esa es la promesa de todos nosotros los creyentes que anhelamos estar en la patria celestial. Pero para entrar a la patria celestial hay que ser bueno, mi hermano. Hay que hacer cosas buenas delante de los ojos del Señor, hacer las cosas que a Dios le agrada. Y desechar las cosas que a Dios no le agrada. Haga las cosas buenas para que pueda entrar en el reino de los cielos, mi hermano. Pero si usted anda haciendo las cosas malas, mi hermano, mi querido amigo y hermano que me escucha, no puede entrar en el reino de los cielos. Por más que usted sea cristiano, si usted anda haciendo lo malo, no puede entrar al reino de los cielos. Haga las cosas bien, haga las cosas buenas, lo que a Dios le agrada. Deje la murmuración, deje la crítica, deje el chisme, deje la calumnia.
y conviértase a Jesucristo de todo corazón. Y empiece a hacer las cosas buenas que a Dios le agrada, mi querido hermano y amigo que me escucha. En primer lugar, encontramos aquí que el cuerpo de Cristo no vería corrupción. Vea, el cuerpo de Cristo, eso está en Salmo. Esa profecía el Señor la cumplió. Vean, los Salmos, capítulo 16, versículo 10. Vean la profecía. Esta profecía se cumplió. El Señor cumplió esta profecía. Versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Vea. El Señor, cuando fue crucificado, cuando murió el Señor, dice que el Señor descendió al corazón de la tierra, al Seol. Ahí estuvo el Señor en el Seol 3 días y 3 noches en el Seol. ¿Y qué fue hacer el Señor al Seol? ¿Qué fue hacer el Señor al infierno? Ya, la palabra que dice aquí es el infierno. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, ahí encontramos claramente que el Dios Todopoderoso nos enseña a nosotros que el Señor Jesús resucitó con su cuerpo. Su cuerpo no quedó aquí en la tierra. Cuando se cumplió el tercer día, el Señor resucitó muy de mañana, como dice las Escrituras. ¿Ya? ¿Y qué fue hacer el Señor al Seol, mis queridos hermanos? ¿Qué fue hacer el Señor al infierno? El Señor fue al infierno, mis queridos hermanos, a redimir a todos aquellos que estaban en el Seol, que se dice a Abraham, a Isaac, a todos los santos que habían fallecido en el Antiguo Testamento, estaban en el Seol, en ese lugar. ¿Por qué? Porque no podían entrar al reino de los cielos. No podían entrar porque todavía no había sido derramada la sangre preciosa de nuestro Dios Todopoderoso. Ya. Entonces, cuando ya el Cristo de la gloria fue crucificado, su sangre fue derramada, entonces el Señor nos compra a nosotros, nos redime. Redimir es comprar. Entonces va el Señor, nos compra con su a precio de sangre, nos compra a nosotros. A ver, le dice al Satanás, al Seol, al ángel de la muerte, todas esas personas que creen en mí vienen para acá. Todita la gente que creía en el Señor, que esperaba la primera venida del Señor Jesucristo, el Señor, cuando resucitó, a toditos se los llevó. Él se llevó solamente a los que eran de Él. Los que eran de Satanás quedaron ahí mismo en el infierno. Él sacó solamente los que eran suyos. Para eso fue el infierno. El Señor sacó a todos aquellos que creían en Él y se los llevó para arriba. Ahora sí, cuando el Señor resucitó, mi hermano, en el cielo se abrió el lugar santísimo, mi hermano. Se abrió, mi hermano, el camino para poder entrar al lugar santísimo. Ese camino, mi hermano, que fue cerrado por la desobediencia de Adán y Eva, que nadie podía entrar, mi hermano, al paraíso, hasta que el Señor hubiese sido crucificado y nos compró con su sangre. Entonces ahora sí, mi hermano, ahora sí, cada uno de nosotros que cree en el Señor Jesucristo se va directamente a la patria celestial. Usted muere, directamente se va con el Señor. Sube para arriba, hermano. Los que rechazaron al Señor Jesucristo se van para abajo. Ya. Por eso hay dos lugares, mi hermano. Hay un lugar que se llama el paraíso, hay otro lugar que se llama el infierno. Ya. Por eso hay dos lugares. Dos lugares donde van las almas. Los hijos de Dios que hicieron lo bueno y que obedecieron la palabra del Señor, que viven en santidad, se van con el Señor Jesucristo al reino de los cielos. Se muere, se fue ese cristiano, mi hermano, con el Señor. ¿Por qué? Porque ya el lugar santísimo está abierto, mi hermano. Está el camino ahí, ese camino que
te adentra en ese camino, va, camina y camina hasta que llega ya a la puerta de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Usted entra y el Señor lo recibe a usted con los brazos abiertos. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí, esta profecía se cumplió, mis queridos hermanos, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Salmo capítulo 16, versículo 10. Dando el Señor cumplimiento a esta profecía. En segundo lugar encontramos el cuerpo de los creyentes redimidos. Ve, ahí está. En Salmo capítulo 49, versículo 15. Ahí nos enseña el Señor que el Señor nos compró con su propia sangre, nos redimió. Entonces ahí encontramos en los Salmos, capítulo 49, donde el Señor nos enseña, el Todopoderoso, dando cumplimiento a esta profecía. Salmo 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Sí vio? Ahí está mi hermano. Señor dando cumplimiento, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Por eso, ¿qué fue hacer el Señor al Seol? ¿Qué fue hacer el Señor al infierno? ¿Qué fue hacer el Señor esos 3 días al infierno? El Señor fue a ver a toda su gente que estaba allá en el Seol. Todito. De los tiempos de Adán, toda esa gente, todos esos profetas que murieron, todito, hasta el día en que el Señor Jesucristo fue crucificado, toda esa gente resucitaron, mi hermano, todito. Todos ellos que esperaban la primera venida del Señor Jesucristo, que esperaban al Cristo, todos ellos resucitaron. Resucitó Jeremías, Isaías, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos resucitaron. El Señor se lo llevó para arriba, al paraíso. Allá están ellos, toditos ellos están allá. Entonces, el Señor de los ejércitos, mis queridos hermanos que me escuchan, su alma no vio corrupción, mi querido hermano. El alma del Señor no vio corrupción. Entonces encontramos allí que el Señor de los ejércitos redime a toda esta persona. Y el Señor realmente sale al tercer día. La piedra fue removida y el Señor de los ejércitos resucita. Y se lleva a toda su gente que realmente le pertenecían a él. En Osea también nos habla el Señor acerca de otra profecía que el Señor cumple. Osea capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, dice el Señor. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Vea lo que dice el Señor. Otra profecía que el Señor cumple. De la mano del Seol los redimiré. Por eso cuando el Señor estuvo al tercer día, pues el Señor, mi hermano, fue al infierno, mi hermano, a redimir a toda la gente que estaba muerta ya en el infierno. Dice, los libraré de la muerte. Ve, oh muerte, yo seré tu muerte. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, mi hermano, cuando ya el Señor resucitó, entonces, ahí es donde empieza, mi hermano, la batalla. Que todos los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad tenían que humillarse bajo los pies del Señor. Ahí se humillaron todas esas personas, todos esos demonios, mi hermano. Se humillaron ante el Señor, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, el ángel de la muerte, cuando ya el Señor Jesucristo resucitó, entonces, mi hermano, el Seol tembló, mi hermano, en el infierno. ¿Por qué? Porque había resucitado el Señor. La victoria había sido conseguida. Entonces, de allí en adelante,
hasta el mismo diablo tiene que arrodillarse bajo los pies del Señor. Le ganó. El Señor le ganó al Satanás, mi hermano. Satanás pensó que el segundo Adán no iba a conseguir la victoria. Pero el segundo Adán, mi querido hermano, que es el Señor Jesucristo, lo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Cuando el Señor resucitó, ahora sí, mis queridos hermanos que me escuchan, todos los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad tienen que sujetarse bajo los pies del Señor. El diablo tiene que sujetarse bajo los pies del Señor Jesucristo. Por eso el diablo no puede hacer absolutamente nada sin el permiso del Señor. Toda diablura que vaya a hacer, el diablo tiene que ir a pedir permiso al Señor Jesucristo. Si el Señor le concede, bueno, a buena hora. Y si no, no puede hacer nada ya el diablo, hermano, porque el diablo está bajo los pies de ¿qué? De la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el diablo no puede tocar a los hijos de Dios, si Dios realmente no se lo permite. Pero si Dios lo permite, hermano, el diablo te zarandea, como lo dijo el Señor a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás me ha pedido a mí para zarandearos. Vean. Entonces, cuando Dios permite, hermano, cuando Dios permite que el diablo te zarandee, entonces, hermano, tienes que realmente someterte a Dios, buscar a Dios, que es el único que te puede salvar, hermano. Así como Job, mis queridos hermanos, y vemos allí tantas pruebas, hermano, que encontramos en la Escritura, que el diablo, mi hermano, siempre andará zarandeando, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda atrás tuyo, siguiéndote la pisada. Te está viendo qué haces, qué no haces, a qué hora te vas de tu casa, a qué hora vienes. Todo se da cuenta Satanás, mi hermano. Él está buscando un lado flaco para poderte atacar. Y cuando el diablo encuentra ese lugar flaco, entonces ahí te ataca Satanás. Entonces, cuando tú dejas de leer las escrituras, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de ayunar, entonces tú dejas, mi hermano, entonces ahí dice Satanás, ahora sí, este es mío. Entonces comienza a zarandearte el diablo, mi hermano, por ese lado. Entonces ahí encontramos, mi querido hermano, en Osea capítulo 13, versículo 14, que nos habla el Señor Dios Todopoderoso, y que le da orden a la muerte, le dice, yo soy tu muerte, le dice el Señor, vea. Y seré tu destrucción, oh Seol. Normal, porque Él tiene el poder. Porque cuando el Señor Jesucristo, hermano, entre a juicio, hermano, con la raza humana, todos estos demonios, hermano, que ahorita están haciendo maldad en el mundo entero, van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Ahí serán arrojados. El diablo y todas sus legiones demoníacas, toditos, serán arrojados allí. Los aires quedarán limpios, porque en el reinado del Señor Jesucristo no puede haber un demonio que esté molestando en el reinado del Señor. 0 demonios será en el reinado del Señor. No habrá ningún demonio que moleste los 1000 años que el Señor gobernará aquí en la tierra. Y está prontito en venir el Señor. En tercer lugar encontramos allí la esperanza segura, mi querido hermano. Isaías 26, 19. La esperanza segura que encontramos es en el Señor Jesucristo que resucitó de los muertos. Esa es la esperanza segura, mi querido hermano. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, tenemos la esperanza de irnos con el Señor al reino de los cielos. Entonces, por eso que yo le digo, la salvación es individual. A veces el padre y la madre no quieren convertirse al Señor, los hermanos, ni los tíos, ni las tías, ni las primas, rechazan la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, como ellos rechazan al Señor, mi hermano, también Dios los rechaza a ellos. Aunque le duela a uno el corazón, porque son su familia.
y no quieren convertirse al Señor, lamentablemente se van al infierno, la familia de uno, por el rechazo, hermano, que rechazan al Señor. Entonces nosotros oramos a Dios. Si es la misericordia del Señor, mi hermano, que los salve, los salvará. Si no, se van al infierno la familia de uno. Ya, entonces por eso dijo el Señor, la salvación es individual. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Así de fácil, hermano. La salvación es individual. ¿Ya? Entonces Dios, mi hermano, Dios le envía profeta a la familia de uno. Le envía hermanos para que le explique la palabra de él. Pero a veces la familia no quiere saber nada del Señor Jesucristo. Como la familia de uno no quiere saber nada del Señor Jesucristo, entonces, aunque le duela el corazón al Señor, viene el hacha viene detrás, mi hermano. Dios lo corta, hermano. Dios corta a la familia de uno. Por la dureza del corazón, mi hermano, de la familia. La familia de uno muchas veces se endurece, hermano, y no quiere saber nada del Señor, hermano. No quiere saber nada del Señor Jesucristo. Por eso hay familia, mi hermano, que muchas veces, hermano, está convertido. A veces la esposa, si no está, a veces está el esposo. Y no quieren saber nada. Más bien, a uno le van diciendo que uno es loco, que es tarado, que es tirado, que sí, que... Pero no dura mucho tiempo que el Señor los corta de raíz a la propia familia de uno, mi hermano. ¿Por qué? Por la desobediencia, ¿no? Es la desobediencia. Ya, ellos no quieren nada del Señor. Como no quieren nada del Señor, también el Señor dice, bueno, como tú no quieres nada conmigo, entonces viene el hacha, hermano. Los corta de raíz. Dios le da la oportunidad a todas las personas, mi hermano. Dios le da la oportunidad a todas las personas. Pobre, rico, mendigo, a todito. Porque Dios quiere salvar al mundo entero. Aquí viene la sabiduría de cada persona, hermano. El que es sabio, escoge las cosas de Dios, mi hermano. Pero el que es necio, sigue en las cosas de este mundo, hermano. Entonces, el que es sabio, hermano, tiene la vida eterna. Y el que es necio, tiene la condenación. Por eso Dios, mi hermano, Dios, el Todopoderoso, hermano, le da la oportunidad al ser humano, hermano, para que se arrepienta. Si el ser humano, hermano, no quiere arrepentirse, lamentablemente el hacha está lista a la raíz de los árboles. Dios lo corta. Uno para enamorarse, ¿verdad? Uno para enamorarse del Señor, primeramente tiene que ir como oyente. Vaya de oyente, hermano. Vaya de oyente a una congregación o póngase a oír la palabra de Dios a través del internet, a través del Facebook. Primero, oiga la palabra de Dios. Vaya de oyente. Yo solamente le pongo un ejemplo, nada más. Le voy a poner un ejemplo. Usted cuando se enamora de una chica, mi hermano, primeramente, ¿qué hace? Usted dice, puta, me gusta esa chica. La muchacha también dice, me gusta ese muchacho. La muchacha le da un lado al muchacho para que el muchacho se le declare y le diga, sabes que tú me gusta, el otro, ya. Entonces empieza una relación con esas dos personas, el muchacho y la muchacha. Va poco a poco, la muchacha se va enamorando de él y él se va enamorando de ella. Hasta que están bien enamorados, bueno, se unen y se casan y forman un hogar. Así también es el camino del Señor, mi hermano. El camino del Señor es así mismo, es igualito. Usted primeramente tiene que oír la palabra de Dios. Oye la palabra del Señor. Y empieza, mi hermano, a gustarle las cosas del Señor. Se empieza a enamorar del Señor. Cuando ya está bien enamorado, entonces usted se entrega al Señor Jesucristo, hermano. Se entrega, ahí tiene que entregarse usted al Señor. Ya. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer primerito, hermano. Para que usted sea un triunfador en el camino del Señor.
Ahora, si usted se va a convertir por miedo, porque un hermano vino, oye, mira que se va a acabar el mundo, que esto y el otro. Usted se entregó por miedo, no se entregó por amor al Señor, mi hermano. Usted no se entregó porque quería un cambio en su vida. Usted solamente se entregó por miedo. Hay otros que se entregan por necesidad, mi hermano. Piensa que convirtiéndose a Cristo se van a hacer millonarios. De ninguna manera, hermano. Usted, hermano, va a fracasar, porque si se va a entregar por necesidad, por interés, va a fracasar. Entonces, usted cuando se entrega al Señor tiene que entregarse por amor. Entréguese por amor al Señor, sin recibir nada a cambio. Usted no vaya por interés. Usted conviértase a Cristo porque realmente quiere usted cambiar. Quiere cambiar, quiere ser otra persona, ya no quiere ser el mismo. Ya no quiere ser un borracho, ya no quiere ser un drogadicto, ya no quiere ser un adúltero, ni un fornicario, ni un hechicero, ni un idólatra, ni un maldiciente. Usted quiere cambiar, ya que no quiere ser criminal. Ya, usted quiere cambiar. Ya, la meta suya es que quiere cambiar usted. Entonces, todos nosotros podemos cambiar, toditos podemos cambiar. ¿Cómo podemos cambiar, mi hermano? En primer lugar, cuando nosotros, hermano, vamos a una congregación, empezamos a oír la palabra de Dios, sea en YouTube, sea en el Facebook, sea a través de unos videos, la radio, o cuando leemos la Biblia, mi hermano. Ya. Entonces, nosotros queremos cambiar y siempre habrá la oportunidad para todos los seres humanos para que cambien su forma de ser, sean una nueva criatura. Entonces, el primer paso en el camino del Señor es que usted vaya primeramente de oyente. Vaya a oír la palabra de Dios, mi hermano. Oiga la palabra de Dios. Vaya a una congregación o vaya, escuche videos en YouTube, en el Facebook, donde quiera, hermano. Ahorita la palabra de Dios está donde quiera. Lea la Biblia. Si tiene una Biblia en su casa, póngase a leer la Biblia. ¿Ya? Entonces, para que usted se empiece a enamorar del Señor. Cuando usted se enamora bien del Señor, entonces se convierte al Señor Jesucristo. Porque usted sabe que no va a fracasar. ¿Por qué? Porque usted ya está bien enamorado del Señor Jesús. De las cosas de Dios, ya usted se ha enamorado. Entonces, eso es lo que usted debe de hacer primeramente. Ir como oyente a oír la palabra del Señor. Isaías capítulo 26, versículo 19, dice las Escrituras: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Vea. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Vea. Entonces, esta profecía está hablando acerca que cuando el Señor venga por segunda vez, todos nosotros que estamos en el pueblo de la tierra vamos a resucitar, hermano. Todito. Vamos a resucitar. Como le dije, uno para vida eterna, otro para vergüenza y condenación perpetua. Como dice el libro de Daniel. Las personas que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna, mis queridos hermanos. Y las personas que hicieron lo malo resucitarán para condenación, hermano. Entonces el Señor es claro en su palabra, hermano. Por eso el Señor dijo: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La gente, hermano, puede decir yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios, el criminal dice yo creo en Dios, el drogadicto dice yo creo en Dios, el borracho dice yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Aquí la meta es que usted haga la voluntad de Dios. Esa es la meta, hermano, que vive en santidad. Esa es la diferencia que existe entre el incrédulo y el que cree en verdad en Dios, hermano. Ahí todo el mundo cree en Dios, hermano. La prostituta también cree en Dios, hermano.
Todo el mundo cree en Dios. Otra cosa es que usted haga la voluntad de Dios. Es muy diferente. Es que usted viva en santidad. Ahí viene el cambio, hermano. Ese es el cambio que hay. La santidad, mi hermano. Permanecer en los caminos de Dios. Si usted cayó en el pecado, hermano, levántese nuevamente, hermano. Pídale perdón al Señor. Porque nadie es perfecto, hermano. La carne es débil. La carne es muy débil. Vamos a caer. Por eso dijo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por boca de San Pablo. El que piense estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros, hermano, como seres humanos que estamos previstos a caer, hermano, a caer en cualquier momento. Pero lo importante en el camino de Dios, mi hermano, ¿sabe cuál es lo importante del camino de Dios? ¿Sabe cuál es la victoria? La victoria es que usted permanezca en los caminos del Señor. Esa es la victoria. Ya usted cayó en el pecado, bueno, ya cayó, pero usted se puede levantar. Le puede pedir perdón al Señor. La victoria es que permanezca. La derrota, mi hermano, la derrota del cristiano es que usted se aparta del Señor. Ahí es la derrota, hermano. Ya porque usted cayó en ese pecado, ya se sintió mal, Dios mío, ya Dios no me va a perdonar, que todo el otro, se fue al mundo, mi hermano. Se perdió, mi hermano. Se perdió, ¿por qué? Porque usted pensó que Dios no lo iba a perdonar nuevamente. Dios lo perdona, Huerta. Dios usted lo perdona. Huerta lo levanta, hermano. Pero si hay pecado de muerte, dijo el Señor. Si hay pecado de muerte, hermano, en el cual Dios no le perdona a uno. Entonces, mi hermano, ahí encontramos claramente que la victoria de nosotros es permanecer en los caminos del Señor. Permanezca en los caminos del Señor, mi querido hermano y hermana que me escucha. Nada más, hermano. Y si que usted dice permanecer fiel, que usted dice que el que piensa estar firme, usted dice que usted está firme en los caminos del Señor, mire que no caiga, dice el Señor. Mire que no caiga. Por eso es que nosotros, hermano, el verdadero cristiano que es, cuando un hermano ha caído, lo único que nosotros tenemos que decir que Dios tenga misericordia de ese hermano. Nada más, hermano. Dios tenga misericordia de él. Pongamos un ejemplo, hermano. Pongamos un nombre ya. Vámonos a inventar un nombre. Que Dios tenga misericordia de José, que Dios tenga misericordia de Eliseo, o Dios tenga misericordia de Juan. Ya. Así no hay que pedir al Señor misericordia nada más de los hermanos que han caído. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos previstos a caer en ese mismo pecado del otro hermano. ¿Por qué causa? Porque nosotros estamos mirando la paja del hermano. Así que si yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el hermano Francisco cayó en el adulterio, hermano. Si yo me estoy fijando en el pecado del hermano Francisco, yo también voy a caer en lo mismo y será peor. ¿Por qué razón? Porque yo estoy mirando la paja del hermano. Yo lo único que tengo que decir es que Dios tenga misericordia, nada más. Porque si yo me pongo a criticar al hermano, a decir, oh, ese hermano es adúltero, ese hermano es fornicario, que este otro, que bla, 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 yo también voy a caer en lo mismo y peor, hermano. Por eso es que el Espíritu Santo dice, el que piensa estar firme, mire que no cae. Entonces, si nosotros queremos estar firmes en el camino del Señor, no debemos de estar juzgando a aquellos hermanos que cayeron en esa clase de pecado. Solamente decirle, Señor, ten misericordia de esos hermanos, porque el que juzga es el Señor Jesucristo. Nosotros no somos nadie. La victoria está, mis queridos hermanos que me escuchan, permanecer en la obra de Dios. Si usted cayó en el pecado, permanezca en la obra del Señor. Lo único que usted no tiene que hacer, mi hermano, cuando usted cae en el pecado de adulterio, pecado de cualquier clase de pecado, mi hermano, usted no puede subir al altar, hermano, del Señor, subir al púlpito, estar cantando ahí o predicando. Usted no puede ya eso. Usted permanezca en la silla, sí, ahí esté sentado, hermano. Usted alabe a Dios en la silla, sentado. No puede. A eso que me voy, hermano. Eso es lo que yo le digo, que hay muchas personas, hermano, que están en pecado, hermano, y están predicando la palabra de Dios en el púlpito. Eso es una burla al Señor, hermano. En esto incluye pastores, hermano, pastores, líderes, diáconos, esos que cantan alabanza andan en pecado.
Yo no sé, no le dan ni vergüenza, hermano, estar ahí en el púlpito, hermano, en el púlpito del Señor, hermano. A eso me voy yo, que tiene que ser realmente respetuoso en las cosas del Señor. Yo ya caí en el pecado, bueno, yo dejo ya el grupo de cantantes, porque ya no puedo estar ahí, pues yo estoy en pecado. Tengo que meterme a disciplina. No puedo estar ahí metido. Ya no puedo. Como si yo fuera pastor, cometo pecado de adulterio, ya no puedo ser pastor, hermano, porque dañé el testimonio. Pero sí puedo, hermano, sí puedo estar sentado en la congregación, en la silla, oyendo la palabra de Dios, cantándole al Señor, pero en la silla, ya, afuera, ya no en el púlpito, hermano. A eso es que me voy, hermano. A eso es que me voy. Ya, entonces uno tiene que permanecer fiel hasta la muerte. Si usted cayó en el pecado, permanezca en el Señor. Pero ya no puede usted, ya no puede ser pastor, ya no puede usted estar en el grupo de alabanza. Si usted ha sido diácono, ya no puede estar usted de diácono. Ya no puede porque usted manchó ya. Dios ya dio su mal testimonio. Ya ese es un mal testimonio. Por eso el camino del Señor es cosa seria. Ya, el que quiere tener, el que quiere ejercer, mi hermano, autoridad en la iglesia, tiene que someterse a la palabra del Señor. Vivir una vida de santidad. A Dios le entrega todo o nada, mi hermano. Ya. Por eso es mejor, es preferible estar en la silla sentado, le alabo al Señor tranquilamente, hermano. Si usted cayó en pecado, tranquilo, usted esté ahí alabando al Señor, hermano. Alábele al Señor ahí, pero ya al púlpito ya no puede, hermano. Ya no puede usted predicar, ya no puede ser diácono, ya no puede ser líder porque usted está en pecados, delitos y pecados. No puede. ¿Por qué? Porque usted da un mal testimonio. Porque usted, hermano, la gente de afuera lo ve a usted que usted le gusta la borrachera, le gusta fumarse su cigarrillo. Y lo ven a usted que usted es un líder en la iglesia. Entonces la gente, hermanos, comienza a criticarlo a usted. Vea ese. Y hermano cristiano, ahí adentro de la iglesia, dice, es líder. Enseña a los niños, enseña ahí. Y acá en el mundo, hermano, es un perdido. Pues anda fumando cigarrillos, anda tomando alcohol. Entonces, hermano, usted da un mal testimonio. A eso me voy yo, mi hermano. Te da un mal testimonio. Un líder, mi hermano, no puede estar en borrachera, ni en adulterio, ni nada de eso. Los que cantan alabanza, el pastor, mi hermano, el diácono, los que son líderes de grupos unos 20, grupos o de célula. Si cayó en pecado, ya no puede el hermano. Tiene que dar esa autoridad a otro hermano que esté en santidad. A eso es que me voy, mi querido hermano. Ya no puede. Si usted es líder, tiene que vivir en santidad. Mostrar que usted es una persona que realmente que se merece ese puesto. Se merece ese puesto de ser líder. Pero si usted realmente anda en pecado, no puede ejercer ese liderazgo. No lo puede. Pero si usted lo hace, se está condenando usted mismo, porque Dios no puede ser burlado de nadie. Óigalo bien. Dios no puede ser burlado. Entonces, toda persona que asiste a la congregación, hermano, el pastor, principalmente el pastor, tiene que estar en santidad, hermano. Si el pastor anda en pecado, anda en pecado de adulterio, no puede ya ser pastor, ya no puede. Yo no sé por qué algunos ministerios permiten esa tremenda cochinada, hermano, en la congregación. Permiten, hermano. El pastor anda en adulterio y siguen predicando, hermano. Ya ese pastor ya tiene que salir, dejar esa congregación, hermano. Ya él tiene que irse a la silla, sentarse en la silla ahí, alabar a Dios, mi hermano. Eso dice la palabra, hermano. Yo no lo digo, la palabra lo dice. Entonces, nosotros sí podemos permanecer en el Señor, pero sentado en la congregación. Ya no ir al púlpito, hermano. Ya no subir al púlpito. Si yo estoy en pecado, no puedo subir al púlpito, hermano. Por amor al Señor no lo puedo hacer. Yo tengo que estar ahí sentado, estoy sentado aquí, estoy tranquilo, estoy alabando a Dios. Dios sabe que estoy en el pecado de adulterio. Ya, pero yo no puedo ser burla de Dios, irme a parar allá al frente, al púlpito, delante de toda la gente, hermano.
No falta que un impío, un incrédulo, esté en esa congregación y me ve a mí que estoy cantando al Señor, me ve a mí que estoy predicando. ¿Qué dirá ese incrédulo? Por culpa mía, ese incrédulo no se va a convertir al Señor. No se va a convertir al Señor porque me dice, vea, ese hermano que está allá es un adúltero. Tiene a su esposa y anda con otra mujer por allá. Yo lo he visto. Entonces, por culpa mía, esa persona de ahí no se convierte al Señor. ¿Por qué razón? Porque por mi testimonio, mi querido hermano, es mi testimonio que yo he dado un mal testimonio. Por eso es que yo, si estoy en pecado, mejor estoy acá sentado, estoy tranquilo. Pero no paso al frente, hermano, al púlpito a cantarle al Señor. Porque a obvio motivo, no falta que un crédulo dente y me vea allá al frente al púlpito. Entonces, por mi culpa, esa persona no se va a convertir al Señor. Por eso toda persona, mi hermano, que es líder, tiene que vivir en santidad. ¿Sí? Si usted vive en pecado, hermano, allá usted, hermano, usted va a recibir la consecuencia de parte del Señor, es problema suyo. Yo no soy nadie para juzgarle, pero sí tengo la autoridad de exhortarlo. Ya, yo lo exhorto conforme a la palabra del Señor. Ya. Guste o no le guste, es la palabra, es la exhortación, porque el Señor me dice a mí, exhorta con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces eso es lo que hago yo aquí, exhortar, hermano. Tengo que exhortar y exhortar, nada más. Por eso, cuando usted cae en pecado, es preferible que usted esté en su asiento, usted esté tranquilo allí en su asiento, pero no se vaya al mundo, hermano. No se vaya, no se pierda, ya, no se pierda, porque nosotros no somos perfectos, como le digo antes. El Señor dijo que nosotros somos débiles. Ya porque usted cayó en pecado, ya usted se sintió mal, Dios mío, ya no va a la congregación por causa de ese pecado. Antes de ahí, usted debe de buscar más al Señor. Si cayó en pecado, búsquelo más a Dios. ¿Ya? Pero sí, lo único que yo le aconsejo es que no pase al púlpito, hermano. Ahí que en esa silla, en la congregación que es en esa silla, tranquilamente. Usted alabe a Dios ahí. Alabe al Señor, hermano. Porque el Señor dijo, el que esté sin pecado sea el primero en lanzar la primera piedra. Nada, todos somos pecadores, pero si hay pecado de muerte, mi querido hermano. La Biblia sí dice que hay pecado de muerte. Entonces permanezca en los caminos del Señor, mi querido hermano. Permanezca en los caminos de Dios. Permanezca en el Señor. Si usted cayó en el pecado, permanezca en los caminos del Señor. Dios nuevamente a usted lo levanta, hermano. Dios lo levanta nuevamente y nuevamente le da vida al Señor. Para eso el Señor murió en la cruz del Calvario, para perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Permanezca en los caminos del Señor, hermano. Si cayó, siga en los caminos de Dios. Siga en el Señor. Porque muchas veces las pruebas, hermano, que nosotros tenemos que pasar son bien duras, hermano. Son durísimas, hermano. Pero lo importante, dijo el Señor Jesucristo, lo importante, el Señor Jesucristo dijo clarito en su palabra, lo importante en el camino del Señor es permanecer, hermano. Es permanecer, permanezca en los caminos del Señor. Entonces usted permanece en los caminos de Dios, aunque usted esté en pecado, hermano, usted permanezca ahí permanezca, hermano. Permanezca en el Señor. Aunque en otras congregaciones, hermano, en otras congregaciones el pastor lo bota a ese pobre hermano. Y eso no es así. Eso no debe ser así. El pastor, hermano, bota a ese hermano, que este y el otro, que ese es un cochino, que tica. No, hermano. Ahí ese pastor está bien equivocado, hermano. Si el hermano cayó en pecado, tiene que dejarlo porque nosotros no somos quien para juzgar a ese hermano, hermano. El único que lo puede juzgar es el Señor Jesucristo. Él sí. Él le puede juzgar y lo puede cortar a ese hermano, hermano. Nosotros no somos nada. Hay muchos pastores que los votan a esos hermanos, los votan de la congregación. Se me va, dice, se larga de aquí, cállate y el otro. Andas en pecado, lárgate. ¿Y quién es él acaso que él es dueño ¿qué se dice? Del rebaño? El único dueño es el Señor. El Señor es el que manda. Lo que sí está prohibido, mi hermano, mi querido hermano que me escucha, sí está prohibido que un hermano que esté en pecado vaya al púlpito, predique o cante al Señor o pase recogiendo las ofrendas. Eso está prohibido. O esté en el ministerio de alabanza, hermano, cantando con los otros hermanos. Eso está prohibido. Que un hermano vaya y esté ahí, ese hermano que está en pecado y esté ahí en el grupo de los otros hermanos. No puede estar ese hermano ahí.
pero sí puede estar en el asiento abajo, hermano. Ahí sí puede, hermano. Pero hay pastores, hermano, que votan a esos hermanos, hermano, lo echan fuera. Nosotros no podemos hacer eso porque ahorita vivimos en la ley de Cristo, vivimos en la ley de Cristo, vivimos en la gracia del Señor Jesucristo. Ya. Entonces, no podemos hacer eso, hermano. Ahora, si el hermano se va, se sale de la congregación por la palabra que es dura, la palabra del Señor es dura, mi hermano. La exhortación es bien dura, la palabra es espada, mi hermano. Espada de dos filos, mi hermano. Entonces, la palabra, hermano, nos exhorta a nosotros. Hay muchos hermanos que están en pecado, se pierden, se van al mundo, hermano. Se van al mundo, ¿por qué? Porque no quieren recibir ya la exhortación del Señor. Entonces, esos hermanos se apartan, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, cuando uno está en pecado, ¡ja! La palabra es espada, hermano. La palabra te hace doler. Entonces hay algunos hermanos que se van al mundo y no vuelven más. Daniel capítulo 12, versículo 13 dice las escrituras, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sí vio? Entonces, cuando el Señor venga, mi hermano, vamos a resucitar, el Señor nos levantará para recibir nuestra herencia que Dios tiene preparado a aquellos que le aman al Señor. En literal B encontramos Cristo habló de su propia resurrección. Vean. El mismo Señor Jesucristo de Nazaret habló de su resurrección, que él iba a resucitar al tercer día. Eso le dijo a sus discípulos, mi hermano. Pero los discípulos que estaban tan ciegos no podían entender la palabra del Señor. Vean. En Juan capítulo 2 encontramos allí acerca de lo que el Señor habla de la resurrección de él. San Juan capítulo 2 versículo 19, versículo 22 dice las escrituras. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Vean. Ya el Señor le estaba mostrando a ellos que él iba a resucitar al tercer día. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Pero el Señor hablaba del cuerpo de él, que al tercer día él iba a resucitar entre los muertos. En segundo lugar encontramos a los discípulos Mateo 20, 19. El Señor le habló a los discípulos acerca de la resurrección, que él iba a resucitar. Mateo capítulo 20, versículo 19. Dice el Espíritu Santo, gloria a Jesucristo. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas a tercer día resucitará. Vean. Ya el Señor le estaba hablando a los discípulos que el Señor iba a resucitar al tercer día, mi hermano. Ya, que iba a ser escupido, iba a ser aborrecido, pero al tercer día el Señor iba a resucitar entre los muertos. Marcos 9:9 dice el Espíritu Santo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahí está yo. Señor, mi hermano, hablándole a sus discípulos acerca de la resurrección. Marcos 14:28, también habla el Señor acerca de la resurrección, que le habla a sus discípulos. Marcos capítulo 14, versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sí vio? Ya el Señor, mi hermano, todo le explicó a sus discípulos que el Señor iba a ser que él iba a ser crucificado y después él iba a resucitar entre los muertos. Literal C, encontramos Cristo se aparece vivo. Vean.
a los discípulos. Hechos capítulo 13, ahí encontramos lo que el Señor resucita y se le aparece a los discípulos. Hechos capítulo 13, versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Sí vio? El Señor se le apareció, hermano, a sus discípulos, a los 12 discípulos, se le apareció el Señor. Y a más de 500 hermanos también se apareció el Señor, que él había resucitado. El Espíritu Santo habla en primera carta de los Corintios por boca de San Pablo. Nos enseña el Espíritu Santo acerca de la resurrección del Señor Jesús y que se apareció a muchos hermanos vivos, para testimonio que él había resucitado. Vea lo que dice el Señor. En 1 Corintios capítulo 15 del 4 al 7. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ver. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí el Espíritu Santo, hermano, hablando por boca de San Pablo, el apóstol San Pablo da testimonio acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo había resucitado conforme a las Escrituras y que se apareció a 500 hermanos y después se apareció a los 12 discípulos. Y como un abortivo, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. Ve. Entonces el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que el Señor Jesucristo ha resucitado entre los muertos y que su cuerpo no quedó aquí en la tierra, que su cuerpo ni su alma vieron corrupción. El Señor resucitó al tercer día y se fue al reino de los cielos nuevamente, donde pertenece el Señor de los ejércitos. En el literal D encontramos pruebas de la resurrección de Cristo en la vida de los cristianos. Vea, vamos a ver aquí la prueba de Cristo en los cristianos. En primer lugar encontramos, mi hermano, envió al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Vea. Por eso Cristo, el Señor, está en nuestro corazón hoy en día. Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33. Vea lo que dice el Señor. Del 32 al 33 de Hechos capítulo 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vean. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor le había prometido a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu Santo, que iba a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Entonces, Cristo el Señor está en nuestro corazón, está con nosotros a través del Espíritu Santo. Ya. Él está con nosotros, mis queridos hermanos, que me escuchan. Entonces, esa es la prueba de la resurrección de Cristo en la vida de los cristianos. Ya, esa es la prueba. La prueba es que el Señor Jesucristo está dentro de nuestro corazón. Está con nosotros el Señor. Es que el Señor lo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vea. No le podemos ver al Señor, pero sí le sentimos. Por eso dijo el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no le hemos visto al Señor,
pero lo sentimos al Señor cuando oramos, cuando cantamos. Ahí lo sentimos al Señor como río de agua viva que fluye en nuestro cuerpo. Ya. Alabado sea el nombre de Dios. En segundo lugar, encontramos el Espíritu Santo nos da vida nueva, obrando un cambio en nosotros. Vean, el Espíritu Santo es el que nos cambia a nosotros. El Espíritu Santo nos da vida a nosotros. Este cuerpo que está muerto, al rato que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo y nos da vida, nos da nuevamente energía, valentía para que sigamos adelante. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice el Señor: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vean. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vean. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, hermano. El Espíritu Santo está con nosotros, porque esa fue la promesa que el Señor hizo a su discípulo, que enviaría al Espíritu Santo, que él iba a rogarle al Padre que envíe al Consolador, para que no estemos solos aquí en este mundo, no estemos huérfanos. El Señor envía al Consolador, a nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda a nosotros. Ya. El que nos dice: arrepiéntete, no haga eso que no le gusta a Jesús. Eso te dice el Espíritu Santo al oído tuyo. Dice el mismo poder. En tercer lugar encontramos el mismo poder que resucitó a Cristo opera en nosotros ahora, dándonos la victoria sobre el pecado. Vean, mis queridos hermanos. Entonces encontramos allí el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo de Dios que nos da a nosotros la victoria, hermano, la victoria del pecado. El Espíritu Santo, mi hermano. Romanos capítulo 6, del 5 al 6, dice las Escrituras: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, del 5 al 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vean. Si el Señor Jesucristo, mi hermano, resucitó con un cuerpo glorificado, jovencito, también nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, jovencito, hermano. Este cuerpo de carne que tenemos ahorita, este cuerpo de pecado, va a ser transformado, mi hermano. Va a ser transformado en el día de la resurrección. Este cuerpo de carne que tú ves ahorita, este cuerpo se pudre, mi hermano. Esta carne se pudre, se hace polvo. Pero el cuerpo que el Señor nos da, mi hermano, ese cuerpo que el Señor nos da, cuando Él venga, entonces, hermano, recibiremos ese cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Un cuerpo jovencito, un cuerpo sin pecado. Es un cuerpo sin pecado que vamos a recibir de parte del Señor. Porque el pecado, ¿cuál es el pecado, mi querido hermano? Es la carne. Ese es el pecado. La carne, esta carne es el pecado, hermano. La carne es el pecado. Pero cuando venga Cristo Jesús, hermano, nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado. Igual como el del Señor Jesús, hermano. Jovencitos, seremos como los ángeles.
los ángeles de Dios. Entonces, queda claro que el pecado es nuestra carne. Esta carne es el pecado. Entonces, eso dice aquí en Romanos, hermano. En Romanos, capítulo 6, del 5 al 6. Ya. Entonces, sabemos bien que el pecado mora en nosotros. Entonces, ¿cuál es el pecado que mora en nosotros? Es la carne. Es nuestra propia carne. Por eso nosotros tenemos lucha con nuestro propio cuerpo que es la carne. Esta es la que te condena, la carne. La carne es la que te condena. Nos condena a nosotros si andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. En Efesios capítulo 1, del 19 al 20, encontramos allí también Efesios capítulo 1, del 19 al 20, dice el Espíritu Santo: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Vea, mi querido hermano. Eso dice el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, en esta mañana. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Vean. Eso encontramos la victoria sobre el pecado, hermano. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros victoriosos por el pecado? Como dijo el apóstol Pablo dijo que con la carne sirvo a la ley del pecado, mas con la mente a la ley de Dios. Es que, por eso le digo, es que esta carne es la que te condena, la ley del pecado, la carne, mi hermano. La carne es el pecado, es la carne. Ya. Con la ley, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, dijo el apóstol Pablo. Entonces eso es lo que yo hago, mi hermano. Servir al Señor con la mente a la ley de Dios. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mas este cuerpo de pecado, hermano, este cuerpo de pecado, le sirvo a la ley del pecado, como dijo el apóstol Pablo. Lo importante en el camino del Señor, mis queridos hermanos que me escuchan, es permanecer en la obra del Señor, hermano. Si nosotros permanecemos en la obra del Señor, vamos a ser salvos. Mucha gente se pone a criticar, a juzgar, dice, puta, esa persona es adúltera. Pero si el Señor dijo que con tal que nosotros miramos a una mujer y la codiciamos, ya cometimos adulterio. Por eso es que nosotros, hermano, no hay justo ni aún uno, dijo el Señor. Vean. Hay hermanos que tienen el pecado de murmuración. Hay hermanos que tienen el pecado de la crítica. Hay hermanos que tienen el pecado de la calumnia. Son pecados, mi hermano. Usted dice que no peca. Usted es más pecador que Barrabás, mi hermano. Así es, mi querido hermano. Usted es más pecador que Barrabás. Barrabás, él reconoció que era un hombre ladrón. Él sabía que era ladrón. Pero usted, hermano, usted es más pecador que Barrabás. ¿Por qué se lo digo? Porque usted anda murmurando, anda criticando, anda chismeando, anda hablando mal del prójimo, anda desacreditándolo. Eso es pecado ante los ojos del Señor, hermano. Usted dice que no es pecado, es pecado. Eso es pecado ante los ojos del Señor. Entonces usted no se ponga a decir que no tiene pecado, porque usted es más pecador que Barrabás, mi hermano. Que si dice usted ante los ojos de Dios está siendo un Judas. Eso es lo que usted es un Judas. Así es, mi querido hermano, usted es un Judas, porque usted dice que no tiene pecado, va a la iglesia, alaba a Dios, usted cree que usted es santa, usted es salva. Arrepiéntase, hermano. Arrepienta de sus murmuraciones, de sus críticas, de sus chismes, de su calumnia, deshonrando al prójimo, hablando mal del prójimo.
más bien le aconsejo en el nombre de Jesús, ore mejor por el hermano, ore por el hermano, no se ponga a criticar, no se ponga a murmurar, no se ponga a hablar mal de su hermano en Cristo Jesús, porque usted no es nadie para juzgar a nadie, el que juzga es el Señor Jesucristo. Él es el que juzga, mi hermano. Yo por eso mejor mi boca yo la cierro, mi querido hermano. Cada día, mi hermano, yo aprendo más del Señor, hermano. Y cada día, mi hermano, yo trato, mi hermano, cada día trato, yo trato en mantener mi boca cerrada. Yeah. En boca cerrada no entra cucurucho. Entonces, hermano, eso es lo que debemos de hacer, hermano. Debemos de arrepentirnos, hermano. Usted dice que no tiene pecado, usted tiene pecado. ¿Cuáles son los pecados que usted tiene? Es el pecado de la murmuración, el pecado de la crítica, el pecado del chisme, el pecado de andar desacreditando al hermano, hablando mal del prójimo. Ese es pecado, hermano. Es pecado ante los ojos de Dios, hermano. Usted puede ir a la iglesia, puede alabar a Dios, pero usted sabe que está en pecado. Tiene esa clase de pecado. Ya. Entonces, primeramente, arrepiéntase, conviértase al Señor. Ya. Bendiga. Alabado sea el nombre, porque usted no es nadie para juzgar a nadie. El que juzga se llama el Señor Jesucristo. Él es el que juzga. Y si usted quiere exhortar, primeramente tiene que usted estar limpia. Si usted quiere exhortar a un hermano, usted primeramente tiene que examinarse, mi hermano. Si usted se ve capaz, mi hermano, de exhortar a ese hermano que anda mal, entonces, si usted está en santidad, lo puede hacer, hermano. Pero exhorte con la palabra del Señor. Así es la exhortación. La exhortación siempre tiene que ser con la palabra. Pero si usted anda en pecado, usted anda en el pecado de la calumnia, el pecado del chisme, el pecado de la murmuración, el pecado de la crítica, no tiene autoridad para exhortar al otro hermano, hermano. ¿Qué autoridad tiene usted, hermano? Usted no tiene ninguna autoridad. Por eso dijo el Señor Jesucristo dijo, primeramente, examinémonos nosotros mismos. Hay que examinarnos nosotros mismos. ¿En qué le estamos fallando al Señor Jesucristo? ¿En qué le fallamos al Señor? ¿Ah? Entonces, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, vemos realmente nuestros errores, vemos nuestras faltas, entonces nosotros tenemos que corregirnos, pedir al Señor que nos ayude. Pero si usted se encuentra capaz, mi hermano, de exhortar a un hermano y usted está en santidad, está limpio, en hacerlo, lo puede hacer porque tiene el respaldo de Dios. Pero si usted está en pecado, no puede usted exhortar a un hermano, porque usted está haciendo lo mismo, peor que el hermano usted anda. Usted anda peor que el hermano. Entonces uno para exhortar a un hermano tiene que estar limpio de corazón. Estar limpio, hermano. Ahí puede usted exhortar a un hermano. Ahí lo puede exhortar usted con la palabra, hermano. El hermano que es humilde va a recibir esa exhortación. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, estamos en vivo y en directo, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, a través de Facebook y a través de YouTube. Que Dios bendiga a todos los hermanos que se han conectado conmigo. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a todos los hermanos del Facebook, de esa página que se llama John Claude Van Damme, todos los hermanos de todo el mundo que me están viendo a través del Facebook. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Ustedes allá, los hermanos de México, de Estados Unidos, de España. Que Dios bendiga a todos esos hermanos que me siguen a través de esta página de John Claude Van Damme. Que Dios bendiga esta página y a todos los hermanos del Facebook y los hermanos de YouTube, que también me siguen en YouTube. Que Dios bendiga a todos los hermanos de YouTube y de todo el mundo. Gloria a Dios. Adelante en el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Seguimos adelante, oremos los unos a los otros. Permanezcamos firmes en el Señor, hermano. Seamos fieles al Señor, hermano. Si estás en pecado, arrepiéntete, hermano. Confiesa esos pecados al Señor Jesucristo. A mí no me lo confiese, mi hermano. A mí no me digas nada de tu pecado, lo que tú estás practicando. No me digas nada a mí. Conversale al Señor tienes que conversarle tú. Cuando entres en tu casa, en tu cuarto, cierra la puerta, que no te oiga tu esposa ni tus hijos. Ahí confiesa los pecados a Dios. Dile, Señor, yo estoy en esto, yo estoy en el otro. Señor, yo le estoy fallando a mi esposa, ando con otras mujeres. Confiesa esos pecados al Señor. Dile al Señor que estás en adulterio. Señor, yo estoy en adulterio. Le estoy fallando a mi esposa. Pero que no te oiga tu esposa también, pues.
Por eso cierra la puerta, hermano. Ora a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público, mi querido hermano. Tú que andas en adulterio, que le estás fallando a tu esposa o que tú le estás fallando a tu esposo, ora en secreto al Señor. Que no te escuche tu esposo ni para que no haya problema en tu hogar. Entonces ahí confiesa tu pecado. A mí no me digas nada de tu cochinada, mi hermano. A mí no me estés conversando nada, hermano. Porque el Señor dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dijo el Señor. Entonces, si usted si anda en pecado, convérsele al Señor Jesucristo. A Él tiene que usted arrodillarse, confesar ese pecado al Señor. No a mí, mi hermano. Yo no te puedo perdonar, mi hermano. Más bien te voy a condenar, mi hermano, porque tú me conversas eso, yo te voy a condenar. Antes de levantarte, te voy a condenar. Por eso es preferible que usted converse directamente con Dios, con Él. Póngase a cuenta con Dios, no conmigo. Conmigo no. Póngase a cuenta con Dios, mi querido hermano y hermana que me escucha. Con Dios, siempre con Dios, mi hermano. A Él confiésele su pecado, hermano. Ya. Porque Él es el que manda. Él es el que manda. Él manda nuestra vida. Por eso usted cuando ore, dentro en su casa, en un lugar secreto donde no le escuche nadie. Que solamente esté escuchando Dios y usted nada más. Pues ahí confiese su pecado, sea sincero a Dios que usted está en ese pecado, hermano, que le está fallando, usted le está fallando a su esposa o la esposa le está fallando a su esposo. Ore a Dios y ya no lo vuelva a hacer más, hermano. Así el Señor le dio a la mujer adúltera. Dios le dio a la mujer adúltera, mira, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, le dijo el Señor. Ve. Entonces, ¿qué le quiso decir el Señor a la mujer adúltera? El Señor le dijo a la mujer adúltera, ya no sigas practicando ese pecado. Más bien, dijo el Señor, que le siga a Él. Entonces, por eso a mí no me converse absolutamente nada de su cochinada, hermano. Así es, mi querido hermano, a mí no me convence nada. Yo no quiero saber nada de su clase de pecado que usted está practicando. A mí no me convence absolutamente nada. Yo no soy como los curas. Óigalo bien, yo no soy como los curas. Los curas sí están ahí escuchándole a usted su cochinada que le está conversando al cura. A mí no. Converse con Dios usted. Usted tiene que conversar con Dios. A Dios tiene que usted confesarle esos pecados. Al Señor, porque Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro pastor. Por eso dice la Escritura, clarito dice la Escritura aquí en Mateo. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Ahí cuando ores, ahí tienes que conversar con Dios. Dile, Señor, yo estoy en el pecado del adulterio, estoy en el pecado de la masturbación, estoy en el pecado de la avaricia, en el odio, el pecado del chisme, de la calumnia, estoy en el pecado de estar hablando mal de mi prójimo. Entonces, hermano, ahí, ore a Dios, ore al Señor, hermano, ore al Señor, hermano. Entonces, Dios, mi hermano, le va a perdonar, lo va a limpiar, lo va a purificar y lo va a levantar, hermano. Ore a Dios, dígale, Señor, estoy en el pecado de la envidia. Dígale, la envidia es un pecado, si no lo sabe usted. Todo es pecado ante los ojos del Señor. Por eso dice el Señor, que esté sin pecado sea el primero en lanzar la primera piedra. Todo es pecado ante los ojos. Por eso no hay justo ni aun uno, mi querido hermano. Por eso en el transcurso del día, nosotros le fallamos al Señor, Dios Todopoderoso. Por eso no podemos decir que no tenemos pecado. Todos somos pecadores, toditos. Le fallamos al Señor. Pecamos con el Señor. En el transcurso del día, vamos a pecar, hermano. Más que sea un pecado o dos pecados, cometemos en el transcurso del día. Pero pecamos. Pecamos ante los ojos del Señor. Pero lo importante en el camino de Dios, como lo dije antes, lo importante es permanecer en la obra del Señor. Pedir al Señor cada día más y más que nos llene de amor, de gozo y de paz. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle al Señor Jesucristo. Cada día más y más, pedirle que nos aumente la fe, nos dé fuerza, nos dé inteligencia, sabiduría, nos dé visión para discernir lo bueno y lo malo, para escoger las cosas que Dios realmente envía, y para no podernos equivocar, mi querido hermano, porque el maligno, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que el Señor te reprenda, Satanás,
y te eche fuera de este lugar. Así es, mis queridos hermanos, hemos terminado el mensaje, hemos hablado acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Hemos aprendido en esta mañana que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y que se fue al cielo y que se presentó a 500 hermanos, se presentó a los 12 discípulos y a Pablo como un abortivo, se le presentó a él también. Mi querido hermano y amigo que me escucha, este mismo Cristo Jesús que resucitó entre los muertos vendrá por segunda vez a levantar ¿a quiénes? A nosotros, hermano. El Señor levantará a sus escogidos, levantará a todos los que están ahorita muertos, que están dormidos en el polvo de la tierra. Van a ser despertados para que reciban con un cuerpo glorificado, jovencito como el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, mi querido hermano y amigo que me escucha, entonces entraremos a la gloria de nuestro Padre Celestial y estaremos con nuestro Padre Celestial alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo por toda la eternidad, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Paz y amor y gozo, prosperidad y mucha salud para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Que Dios bendiga a todos los hermanos de Medio Oriente, de Europa, de Asia, América del Norte, América del Sur, América Central, el Caribe. Que Dios bendiga a todos mis queridos hermanos de todo el mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Estuvo con ustedes el hermano Julio Alvear. Conmigo ha sido un gusto y un placer haber estado compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y conmigo será hasta otro día, si es la voluntad del Señor que nos veamos. Mucha prosperidad, mucha salud para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y para mí también. Que venga la prosperidad a mi vida, que venga la salud, que venga la paz, el amor a mi corazón. Y conmigo será hasta otro día, si es la voluntad de Dios, que nos veamos aquí en este canal, el Facebook o en el YouTube. Un abrazo grande de parte de su hermano, de aquí de Ecuador para el mundo entero. Paz y amor sean dados a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús.